seminario permanente del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. En esta ocasión nos estará hablando el doctor Armando Sánchez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y el tema que va a tratar es sobre cuestiones del agua en condiciones de cambio climático. El tema es muy importante y les recuerdo que, como siempre, el doctor Sánchez tendrá alrededor de 1 hora o un poquito menos de presentación, y la segunda hora nos dedicaremos a comentar, a preguntar y a discutir sobre lo que se ha presentado en esta ocasión. Entonces, nuevamente, bienvenidos al seminario permanente del PINC. Y pues, Armando, es todo tuyo. Mira que el éxito que has tenido, espero que sea por el PINC y no por Armando, porque si no vamos a tener que traer pura estrella fugaz. Buenas tardes. Antes que nada me gustaría agradecer al PINC, al doctor Gay, a Clemente por la invitación, para presentar un trabajo que hemos venido realizando en los últimos años. De hecho, este trabajo fue financiado inicialmente por el Distrito Federal, por lo que era el centro virtual. Este tipo de trabajos, en realidad lo que tratábamos de hacer es una mezcla entre datos, microdatos, que es algo que es poco usual, mezclar microdatos de encuestas económicas, que por ejemplo hablan sobre el agua, el acceso al agua en los hogares, mezclarlos con datos de tipo climático, también a nivel micro, es decir, datos de estaciones, temperaturas, precipitación, y esta mezcla de información, incorporarla dentro de una metodología que permita averiguar si en el Distrito Federal las condiciones son diferenciadas, es decir, el acceso al agua es diferenciado de acuerdo a las, diferentes temperaturas atípicas, porque en las delegaciones del DF, algunas delegaciones tienen condiciones diferentes climáticas. Entonces no estamos hablando tanto del cambio climático, sino más bien estamos hablando de la posibilidad de que haya lugares, por ejemplo en Iztapalapa, donde hay menos cantidad de lluvia, ¿verdad? Menos precipitación, o lugares donde hay más calor, etcétera, y ver si estas condiciones atípicas, que probablemente puedan asociarse al cambio climático, probablemente no, pero son condiciones atípicas climáticas que podrían hacer más vulnerable a la población de ciertas delegaciones, unas más vulnerables que otras, y esto conduciría, es importante, ¿por qué? Porque si hay una delegación que sea más vulnerable en términos de acceso al agua o de algún otro indicador social asociado a esas temperaturas, esos cambios atípicos en patrones de lluvia o en patrones climáticos, entonces sería necesario hablar de políticas públicas, ¿verdad?, de adaptación al interior del Distrito Federal, pero que tendrían que ser políticas públicas heterogéneas. Estamos acostumbrados a que la política pública generalmente es homogénea, ¿verdad? Aplicamos la misma política para todos los habitantes de una ciudad o de un país, cuando en realidad a lo mejor de lo que se trata es de trabajar política pública heterogénea, dependiendo de las circunstancias de vulnerabilidad económica y climática. Entonces, en realidad ese era el contexto. El estudio se hizo inicialmente para varios indicadores de pobreza. Trabajamos, por ejemplo, ingresos, consumo, demanda de alimentos, etcétera. Pero después hicimos mucho énfasis en la parte de agua, porque sabemos que es uno de los principales elementos vitales en la población más vulnerable en el Distrito Federal. Entonces lo que tratamos de hacer es una especialización de este estudio, hablando de probabilidades de acceso al agua en los hogares, dadas las condiciones climáticas. Es más o menos el contexto en el cual estamos presentando este trabajo. Voy a hacer lo siguiente, voy a presentar, son 10-15 láminas, donde voy a discutir los hechos empíricos, los datos, los resultados sobre todo, y discutiendo la metodología, y después una sesión de preguntas, que en realidad mi presentación no va a ser tan larga, no espero tardar más de media hora, para dedicar un poco más de tiempo a las inquietudes. Es una metodología que como tal todavía puede ser sujeta a mejoras,
La metodología ha sido muy interesante porque bueno, se ha enviado a muchos congresos y ha sido bien aceptada, ya se publicó en un libro, y en 2 libros, en el del DF y en otro libro de Springer. Entonces creo que ha sido bastante aceptada por los referees. Me gustaría tener algún feedback para ver si hay mejoras en términos de los resultados. Entonces el título se llama Acceso al agua y temperaturas elevadas, es decir, atípicas. No estamos hablando de eventos extremos porque es difícil justificar eso. Estamos hablando de temperaturas atípicas y precipitaciones atípicas, aquí faltó eso en el Power, como factor de vulnerabilidad social en las delegaciones del Distrito Federal. Avanzamos, por favor. Ok, ¿cuál sería el objetivo entonces? Si hablamos de acceso al agua, es difícil, cuando hablamos de un término como acceso, podría ser hablar de oferta de agua al interior del hogar, pero en este caso es difícil medir eso. Entonces estamos hablando de si en un hogar tienen acceso o no al agua. Esa sería nuestra variable dependiente, nuestra variable que queremos explicar. ¿De qué depende que los hogares tengan acceso o no al agua? Los factores climáticos están jugando un rol ahí, y si el acceso al agua es heterogéneo a nivel de las delegaciones. Entonces, para poder hablar del acceso no lo podemos hacer directamente. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es estimar la probabilidad de que los hogares tengan acceso en las delegaciones, y si sabemos que hay una probabilidad más alta, obviamente el acceso es mayor, y estamos hablando entonces de que podemos identificar cuáles gentes tienen, qué hogares distribuidos en las delegaciones del Distrito Federal tienen más probabilidad de acceder al agua, y por lo tanto su vulnerabilidad sería menor si tienen más probabilidad, y además estamos haciendo un condicionamiento para que esa probabilidad sea relevante. Entonces, sería estimar la probabilidad. Avanzamos, por favor. Ok, ¿cuál es la pregunta de investigación aquí? La pregunta es: ¿existe alguna diferencia en las posibilidades de acceso al agua entre los hogares localizados en zonas con temperaturas y precipitaciones atípicas en comparación con aquellas que no están presentando esas temperaturas atípicas en el DF? Entonces lo que estamos haciendo básicamente es una especie de contrafactual de comparación, donde estamos comparando la probabilidad de acceso al agua de aquellos hogares en zonas donde no se están presentando esas condiciones atípicas en precipitación y en temperatura, comparándolas con aquellos hogares donde sí hay esas condiciones atípicas, que estamos midiendo a través de microdatos y a través de estaciones, datos de temperaturas en estaciones. Ok, entonces, y el resultado es: si hay una diferencia grande entre estos individuos con temperaturas atípicas y los que no tienen esas temperaturas y sus probabilidades, entonces probablemente podremos identificar a nivel del Distrito Federal quiénes son las personas que están sujetas a una mayor vulnerabilidad en términos de agua. Recordemos que la pobreza y la vulnerabilidad están medidas no solo por ingresos, sino también por agua. Entonces estamos hablando que sería gente más vulnerable y que serían sujetos a una política pública, digamos, para poder adaptarnos bien a estas condiciones atípicas que están surgiendo, ¿no? El calor y las precipitaciones. Avanzamos, por favor. Ok, ¿cuál es la metodología para poder responder esta pregunta? De hecho, la respuesta de nuestra hipótesis es que sí sospechamos que hay patrones diferenciados. Y esos patrones diferenciados, ¿cómo podemos determinar si existen y determinar de manera cuantitativa, con una cifra precisa de esas probabilidades, a nivel de las diferentes delegaciones del DF? Entonces lo que hacemos es proponer la siguiente metodología para determinar esas cifras precisas que nos permiten diseñar política. Ok, la primera sería: primero tendríamos que identificar espacialmente, es decir, en un mapa, las delegaciones, y dentro de ese mapa los hogares, y además, o sea, los hogares los podemos identificar con microdatos, y las estaciones del DF a través del sistema de estaciones que existen climáticas y de precipitación en el DF. A partir de ahí podemos estimar índices que nos permitirían diferenciar si existe esa heterogeneidad, índices que nos permiten determinar si efectivamente hay heterogeneidad. A partir de ahí lo que hacemos es construir curvas de nivel que nos permiten identificar espacialmente a la población que vive. Si los índices nos muestran que hay gente más sujeta a esta vulnerabilidad, entonces identificarlas espacialmente.
mediante el uso del software que le llamamos GIS, ArcGIS, y después, una vez que identificamos espacialmente a los grupos de personas sujetas a cambios atípicos y las que no están tan sujetas a esos cambios atípicos en temperaturas y precipitaciones, comparar sus probabilidades de acceso al agua para poder hablar de cuáles son más vulnerables y en qué porcentaje serían más vulnerables. Y son probabilidades de acceso al agua, ¿verdad? Es una metodología y habría que discutir todavía, digamos, el proceso. Lo voy a ilustrar un poco más y después vamos a mostrar de manera breve los resultados. Avanzamos, por favor. Ok, ¿cuáles son las fuentes de información de nuestra metodología? Lo interesante es que es como si fuera una metodología híbrida. Estamos mezclando datos, por ejemplo, los microdatos vienen de la base de datos de información de los hogares, lo que llamamos NENIC, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, y específicamente de esa encuesta a los hogares se les pregunta si tienen agua, cuántos días tienen acceso al agua en su hogar. Esa pregunta nos sirve a nosotros para determinar las probabilidades. Ok, tenemos por el otro lado, obviamente los mapas del Distrito Federal, que los bajamos, las capas del INEGI, de las estaciones climáticas, del DF también. Estas estaciones climáticas se bajan de Conavio, también ya existen están georreferenciadas las capas, digamos las estaciones climáticas. También tenemos usamos información del Servicio Meteorológico Nacional para construir la información de temperatura y precipitación en las diferentes delegaciones. Y finalmente usamos bases de información de estaciones hidrométricas, que esas las pudimos bajar del sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, lo interesante de la metodología es que mezclan, ¿sí?, información de diferentes tipos: económica, a nivel encuesta, información climática y el uso de la cuestión georreferenciada. Avanzamos, por favor. Ok, vamos a platicar un poco más sobre la información climática que tenemos. Tenemos 70 estaciones hidrométricas en funcionamiento que se utilizaron, aunque 49 tenían una buena cantidad de datos diarios, 61 estaciones de datos de temperatura en el DF, con frecuencia diaria también, y la información procuramos que fuera el periodo de tiempo más largo posible. Sabemos que es muy difícil tener un periodo de tiempo de 100 años o más que justificaría que existieran eventos extremos, ¿verdad? Aquí lo más que logramos juntar fueron 25 años de estos datos diarios de información de precipitación y temperatura, y por eso estamos hablando más bien de eventos atípicos, ¿verdad? No tanto de un cambio climático que se pueda probar de manera consistente, ¿no? Ok, avanzamos, por favor. Ok, aquí tenemos el primer mapa. Los puntos en realidad se refiere a la información que encontramos de esos 25 años de datos diarios de las estaciones hidrométricas, es decir, precipitación. ¿Sí? Ok, entonces, esta sería, y es la distribución a lo largo del DF. Vemos que hay una distribución bastante apropiada, a pesar de que hay zonas que no tenemos esas estaciones, pero digamos, esas zonas son zonas en las cuales no hay mucha población, por ejemplo, Milpa Alta. Pero tenemos bastante información sobre precipitaciones. ¿Avanzamos? Estaciones climáticas hay un poco menos que las hidrométricas, pero con estas vamos a medir, digamos, la temperatura, y también están bastante bien distribuidas, a pesar de que también hay una zona que hay pocas, pero no es donde tenemos poblaciones instaladas. Entonces es, digamos, una buena representación de lo que sería el clima en el Distrito Federal, con datos diarios y medidos de manera precisa. ¿Avanzamos? Ok, después, ya teniendo esta información climática, lo que hicimos, vimos los indicadores de precipitación y de temperatura. Con base en esos indicadores, calculamos varios índices por los métodos propuestos por la WMO, ¿verdad? Y esos índices nos sirven para identificar dónde, o para mapear en donde tenemos esos eventos atípicos, ¿verdad?, de precipitación y temperatura. Avanzamos, por favor. Ok, en el mismo mapa podemos nosotros identificar las estaciones hidrométricas que muestran, que nos dieron evidencia de todos los puntos que vimos en el mapa anterior.
y con los índices, con base en los índices, las estaciones que están indicando que hay una evidencia significativa, estadísticamente hablando, de escasa precipitación, son estas estaciones que están en amarillo, comparadas con las que estaban en azul son menos, ¿no? Entonces estas son las que nos dan evidencia, con esos 15 índices, de que existe escasa precipitación. Avanzamos, por favor. Igualmente, de las estaciones climáticas que vimos en las dos láminas anteriores, solamente estas, las que están en rojo, nos sugieren que hay evidencias, por ejemplo, de altas temperaturas, es decir, no todo el DF tendría esos eventos atípicos en estos 25 años, solamente son estas, no son tantas. De hecho, hay más evidencia de la cuestión de precipitación, que de precipitación atípica que temperatura atípica. ¿Avanzamos? Ok, una vez que tenemos identificados los sitios donde hay estos eventos atípicos, lo que hacemos nosotros es que nos ubicamos a las áreas, hacemos una especie de identificación de las áreas o las franjas donde están las zonas afectadas. ¿Para qué? Para nosotros poder, si en estas áreas tenemos, eventos atípicos de precipitación, necesitamos saber quién vive aquí. Y entonces aquí, utilizando los microdatos de la INEGI, superponemos la capa de población de hogares, y estos son los hogares que diríamos que estarían sujetos a esos eventos atípicos, ¿verdad? Serían los rojos, y entonces conocemos más o menos las características de esos hogares. Podemos inclusive hacer un perfil de ellos. Podemos hablar de sus ingresos, su consumo, su acceso al agua. En este caso estamos discutiendo acceso al agua, pero tenemos muchos otros indicadores sociales que nos permitirían ver si son población vulnerable y en qué dirección. Avanzamos, por favor. Ok, ahora bien, si tenemos las zonas de altas temperaturas identificadas a partir de nuestra metodología, hicimos nuevamente esta franja, esta área, donde podemos superponer la capa de los hogares que viven aquí. Inclusive podemos entonces también hacer una intersección entre los hogares que viven en zonas con temperaturas atípicas y con precipitaciones atípicas, y podríamos ver si están enfrentando como una vulnerabilidad por los dos lados, ¿verdad? Avanzamos, por favor. Ok, ahora una vez que tenemos identificadas estas zonas afectadas, aquí tenemos la intersección, ¿verdad? Y entonces estos hogares ya no son todos, son los hogares que están atravesando por los dos tipos de eventos, ¿verdad? Y entonces sería interesante tener un perfil y a lo mejor ubicar la política pública en donde, en estas regiones más que en estas regiones, ¿no? Porque al final del día los que están atravesando por esas situaciones difíciles son esta parte. Ok, y de hecho podemos saber cuánta población hay ahí, qué tipo de familias son, etc. Avanzamos, por favor. Ok, hablemos un poco más sobre la información de los hogares. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar quiénes están teniendo acceso al agua y quiénes no. Si ustedes observan, al decir quiénes tienen acceso al agua y quiénes no, estamos hablando de una especie de éxito y fracaso, ¿verdad? Una variable dicotómica que nos permite identificar, uno, si tienen acceso al agua, y cero si no tienen acceso al agua cierto número de días de la semana. Entonces, esa variable dicotómica nos sirvió para generar el indicador de probabilidad de tener acceso al agua de manera diaria, ¿verdad? Semanalmente diario, y la ENIC nos permite construir ese indicador para el hogar I en la delegación J. Entonces tenemos dos dimensiones, ¿verdad? Estamos trabajando con individuos y estamos trabajando con delegaciones. Ok, avanzamos, por favor. Una vez que tenemos identificados esos hogares, los puntos rojos que vimos en el mapa, lo que procedemos a hacer es, esos individuos los comparamos con otros grupos de individuos que no estaban identificados en el mapa, que tienen características similares en términos socioeconómicos, ingresos, consumos, pero que difieren en una sola variable. Unos están sujetos a esos eventos atípicos de precipitaciones extremas y igual de temperaturas extremas,
y otro que tiene condiciones climáticas más promedio, más estándar, y comparamos sus probabilidades. La diferencia en probabilidades nos debería de decir si efectivamente hay, ¿verdad?, con cierto margen de error, si un grupo está más expuesto que el otro, y en términos de su acceso al agua, de la probabilidad del acceso al agua. Calculamos la diferencia entre las probabilidades como la diferencia de medias entre el grupo afectado y no afectado, y validamos que esa diferencia de medias sea estadísticamente significativa para que pueda ser confiable. ¿Avanzamos? Ok, vamos a discutir un poco de los resultados. El método que estamos usando para hacer la diferencia de medias se llama Propensity Score Matching, que permite seleccionar los dos grupos de acuerdo a las características socioeconómicas. Nos permite dividir una población en dos grupos, los más sujetos a eventos atípicos y los que no, y difieren en eso y comparten las características socioeconómicas de manera que podamos como aislar el impacto. Ok, entre los resultados más importantes de esta metodología, que es muy simple, es muy empírica, encontramos fenómenos, por ejemplo, de las 16 delegaciones, encontramos con los índices que las delegaciones que podrían estar enfrentando eventos de escasa precipitación son estas que tenemos aquí, por ejemplo, Azcapotzalco, Coyoacán, etc. De las que están sujetas como a temperaturas altas, tenemos Azcapotzalco. Si se fijan, varias de estas delegaciones comparten dos de los eventos atípicos, ¿verdad? Esto lo identificamos a partir de los índices que mapeamos arriba en las láminas anteriores. Avanzamos, por favor. Ok, ahora aquí está el resultado ya de las probabilidades. Veamos entonces, por ejemplo, hicimos la estimación con 4 tipos de métodos estadísticos. Un método que le llamamos normal, uno con una regresión logística, otro con un método de aproximación por kernel y otro de radius. En realidad presentamos los 4 para asegurarnos de que con 4 métodos diferentes tenemos más o menos resultados robustos. Para hablar de la robustez estadística de estos resultados, podemos observar que más o menos son sensatos, que se puede comprobar que estadísticamente son robustos mis resultados. Entonces vamos a, por ejemplo, interpretar uno. ¿Qué significa este menos punto 21? Significa que, digamos, de la gente que vive en estas zonas con escasa precipitación, la probabilidad de tener acceso al agua se reduce en 21% en Azcapotzalco. Y así hicimos las estimaciones para todas las delegaciones. Por ejemplo, vamos a ver, esto es escasa precipitación, vamos a hablar de la delegación, por ejemplo, una de las más altas sería, otra de las más altas, Xochimilco, ¿verdad? Esta zona es de las que están en escasa precipitación. Esta población tiene su probabilidad de que tengan acceso al agua en el hogar, a nivel hogar, baja en 27%, porque están en una delegación donde efectivamente, comparada esta población con población que no está expuesta, tienen un 27% de caída en la probabilidad de tener el acceso al agua. Avanzamos, por favor. La próxima lámina habla de las temperaturas altas, y en esta lámina igual, lo mismo, la interpretación es similar. Aquí podemos ver Iztapalapa, ¿verdad? Una temperatura alta, ¿sí? Aquí hace que en 30% caiga la probabilidad, una probabilidad, digamos, 30% menor en relación a otras zonas donde no hay esos eventos atípicos, digamos, tienen un 30% de probabilidad menos de tener acceso al agua. Entonces esto nos está hablando de la vulnerabilidad de la gente que vive aquí, que además podemos saber quiénes son a través de la ENIC, podemos saber las características de esos hogares, los podemos mapear, son identificables. Entonces una política pública es más fácil definirla en términos de esas direcciones, de esas georreferencias que tenemos de estos hogares. Avanzamos, por favor. Ok, ya a mí me gustaría entonces ir a la discusión de los comentarios sobre estos resultados. El primer resultado nos indica que 10 de las 16 delegaciones del DF están viviendo por tipos climáticos, eventos climáticos atípicos, ¿verdad? Identificados a partir de esos índices. Puede ser que sean imperfectos, pero nos habla de un patrón más o menos regular. Y además presentan esas mismas delegaciones
de acuerdo a las estimaciones de los modelos econométricos, presentan bajas probabilidades de acceso al agua en sus hogares, esas delegaciones. En este caso es Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. En el resto de las delegaciones no se presentó este fenómeno. De los 8.8 millones de habitantes en el DF, ¿verdad?, que estaban registrados al momento que se hizo el trabajo, alrededor de 3.14 millones viven en zonas donde hay bajos niveles de precipitación y aproximadamente 1.5 millones de personas en el DF viven en zonas donde las temperaturas atípicas son algo más o menos regular y que se puede identificar a partir de los hechos empíricos que encontramos. Las delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo son afectadas por eventos, por dos tipos de eventos, precipitaciones y temperaturas atípicas al mismo tiempo. Y si hacemos una intersección de la población que vive en esas áreas, podemos identificar 500,000 de personas que viven y que son altamente vulnerables en el DF. Tenemos los mapas y sabemos dónde están. Inclusive tenemos la parte de los, en la georreferenciación, podemos tener por nivel, a niveles más pequeños todavía, digamos, los hogares. Podemos irnos a los hogares, perdón, a nivel hogares. Ok, avanzamos, por favor. Otros comentarios. La probabilidad de tener acceso al agua en los hogares de las delegaciones Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Xochimilco tienen eventos atípicos y que son los que mencionamos arriba, y estas delegaciones, por ejemplo, su probabilidad de tener acceso se reduce en un 20 y 30% al agua, que se puede hablar de que son personas que viven con esa reducción en la probabilidad de tener acceso al agua y que están en esas zonas de eventos atípicos. No necesariamente es una atribución, es una identificación de los fenómenos que viven en esas áreas donde probablemente, con cierto nivel de probabilidad estadística, de significancia estadística, viven en zonas que están sujetas a este tipo de eventos. Las delegaciones de Iztapalapa y Tlalpan, que tienen altas temperaturas, tienen una diferencia negativa en la probabilidad de acceso al agua entre 30 y 26%. Y los resultados tienen relevancia porque nos están identificando de manera geográfica el número de personas afectadas, lo cual podría contribuir, ¿sí?, si tenemos identificado eso. ¿Qué es lo que tenemos? Para una política pública es bien relevante tener la población objetivo, ¿no? Yo no puedo definir una política pública, por ejemplo, de apoyo a abastecimiento de agua para resolver la carencia de agua, que es un indicador que tiene que ver con la pobreza y la vulnerabilidad. No puedo definir esa política pública si no tengo identificada mi población objetivo, y si además de mi población objetivo tengo manera de tener, a lo mejor para evaluar esa política, una población de control que me permite evaluar si después de la política pública yo pude tener algún éxito en disminuir esa carencia de acceso al agua que hace vulnerable a esa población. Entonces, la importancia de la metodología es que nos permite identificar no solo quién está sujeto o está sufriendo esas consecuencias de los eventos atípicos, sino además nos permite identificar bien esa población, dónde viven, ¿verdad?, inclusive a nivel manzana, para poder tomar decisiones y generar una política pública que nos permita paliar la difícil situación que se está atravesando por ejemplo, ahorita que viene la época de calor. Seguramente en estas delegaciones, pues, su acceso al agua, la probabilidad de que tengan acceso al agua en casa, a nivel hogar, va a ser a lo mejor hasta 30% menos, lo cual significa de una semana, probablemente 2 días sin acceso al agua, ¿no?, a la semana. Entonces, es importantísimo diseñar metodologías de este tipo que permitan tomar esas decisiones, generar esas políticas públicas para enfrentar, ¿verdad?, en cierta manera, para adaptar a los eventos extremos que estamos viviendo en el distrito, no solo en el Distrito Federal, sino a nivel República Mexicana. Esta metodología podría ser utilizada a nivel nacional también, siempre y cuando tengamos la existencia de microdatos, datos climáticos, ¿verdad?, etcétera. Entonces, sería básicamente esto. Me gustaría enfatizar en la situación de la vulnerabilidad, acceso al agua, pobreza y cambio climático, que en este caso no es comprobable, pero estamos hablando de eventos atípicos. Tampoco estamos hablando de atribución, estamos hablando de algo significativo estadísticamente hablando, y que permite identificar que hay gente más vulnerable en esos términos.
Con esto estaría terminando mi presentación, fue muy breve, me gustó más bien hablar sobre los hechos estilizados, sobre los datos, ¿sí? Probabilidades, 500,000 de personas, dónde viven, dónde se localizan y cómo diseño esa política pública, que es generalmente algo importante para cualquier tomador de decisión, ¿verdad? En términos de cambio climático. Bueno, gracias. Muchas gracias, Armando. A ver.